El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, soy Pastora Gris y en esta mañana quiero hablarte acerca de lo que es el amor hacia mi prójimo. Y quisiera leerte lo que dice Primera de Juan 4:7 y dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que pueda cumplir el propósito por el cual ha sido enviado y que cada uno de los que la escuchemos, Señor, podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, dice: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y quisiera subrayar la parte donde dice: y conoce a Dios. Cuando hablamos de amar, pareciera algo muy fácil. Cuando alguien es buena onda con nosotros, cuando tienes afinidad con otras personas, es muy fácil amarlas. Incluso hasta es fácil perdonarlas porque amas a esa persona. Pero cuando hay personas que no son muy afines o pues no tienes como el mismo carácter y aparte como que no son muy o te han lastimado, pues no es tan fácil amar, ¿verdad? En una ocasión estaba yo orando en la sala y estaba orando por muchas cosas, por peticiones, cuando de repente escucho la voz de Dios que me dice: ve y pídele perdón a una persona muy cercana a mí. Y así como que la verdad sí me hice la que no había escuchado. Y ya seguía orando y otra vez vuelvo a escuchar la voz de Dios que me dice: ve y pídele perdón. Entonces cuando Él me dijo eso, yo le dije: Señor, ¿cómo voy a pedirle yo perdón? O sea, yo me sentía muy lastimada por actitudes, por palabras, por acciones de esta persona. Y yo decía: es que ¿cómo quieres que yo le pida perdón si ella fue la que me lastimó? Y así que ustedes digan cómo yo desbordaba amor por la persona, pues la verdad es que no, porque había habido actitudes y acciones que la verdad sí me habían lastimado mucho. Entonces cuando Dios me dijo: ve y pide perdón, yo le dije: Señor, no, ¿cómo me pides eso? O sea, ella fue la que me lastimó, ahora sí que como los niños chiquitos, ¿no? Ella fue la que empezó. Y la verdad es que no me paré. Y después una tercera vez volví a escuchar la voz de Dios que me dijo: ve y pídele perdón. Entonces, híjole, estaba yo así como de, bueno, hasta poniéndole condiciones a Dios, ¿no? Le dije: bueno, pues le va a tocar la puerta. Y a esas horas de la mañana la verdad es que esta persona podía dormir muy bien. Entonces yo dije: pues si no me abre, no me dice nada, pues no le digo, no le pido perdón. Entonces fui y me paré y le toqué la puerta muy despacito, de esas veces que dices: ay, para que no escuche, ¿no? Y recuerdo que toqué la puerta bien despacito, de verdad, y todavía le dije a Dios: ahí está, no me abrió. Y en eso escucho su voz que me dice: ¿qué pasó? Y híjole, no sabía yo qué, así dije: chin, sí me contestó. Y ya le dije: ¿puedo pasar? Y me dice: sí, pásate. Y no, pues no sabía ni cómo, ¿no? Entonces agarré y le dije: es que quisiera pedirte perdón por esto. La verdad es que te voy a ser muy sincera, por lo mismo de que yo estaba lastimada. Normalmente una persona que está lastimada y herida lastima. Entonces pues yo sí era un poquito, pues no sé cómo expresarlo, un poquito groserita, no era nada atenta. Esta persona estaba muy enferma. Entonces cuando yo comencé a pedirle perdón, fue algo que Dios rompió en ese momento en mi corazón. Fue como de pum, se
se rompió algo y ¿qué crees? Que esta otra persona comenzó también a pedirme perdón, así, fue todo como una escena muy conmovedora, porque pudimos ponernos a cuentas. Y sabes una cosa, Dios nos está diciendo, ama y amémonos los unos a otros, porque si conocemos a Dios, entonces podemos expresar quizá lo que a veces nos cuesta trabajo, como en este caso, ¿no? Que yo te decía, no es fácil a veces amar, pero yo quiero subrayar mucho esto, porque dice que el amor es de Dios. Nosotros como hijos de Dios, si algo tenemos que aprender a hacer, es amar a los demás. Nosotros podemos servir en la iglesia, podemos predicar, podemos tener un liderazgo, podemos servir en cualquier área, pero tal vez estar disgustados con alguien. Y esto me recuerda lo que dice la palabra de Dios, que la ley se resume en amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando hay ese amor de Dios en nosotros aprendemos a amar. Y sabes, cuando pasó todo esto, estuve una semana con ella y las cosas habían cambiado, porque de verdad que el amor de Dios fue el que me motivó a hacerlo, el amor hacia Dios y el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y no lo digo por jactarme, lo digo porque yo experimenté algo que tal vez a lo mejor tú estás viviendo y necesitamos aprender a perdonar y a amar. Y sí se puede. Dios me permitió toda esa semana leerle la Biblia, estar cerca de esta persona. Fue poco tiempo porque en esa misma semana ella partió con Dios. Pero yo me quedé con un buen sabor, porque sabes, si yo no hubiera escuchado a Dios, si yo hubiera puesto mi orgullo, mi desobediencia hacia la instrucción que Dios me había dado, me hubiera quedado tan mal, porque sinceramente yo lo hice más por obediencia. En ese momento lo hice más por obediencia a Dios que porque yo lo quisiera hacer o porque sintiera todo el amor hacia ella. La verdad es que no, pero en esa semana Dios me enseñó a amarla, y no solamente a mí, sino también ella a mí. Y además de todo, sí hago mucho énfasis en esto, porque la palabra dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando tú y yo tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, amamos a las personas, amamos a los que nos ofenden, amamos a los que nos dañan, amamos a los que muchas veces nos lastiman. Pero el amor de Dios fue tan grande que a pesar del pecado de la humanidad, de la desobediencia, de estar totalmente en contra de Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Y Él nos está enseñando y nos dice que la ley se resume en esto, en que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amar a las personas, amar a los que nos rodean. Y el amar, no nada más decir te amo y ya. El amor se expresa, el amor se cultiva. A lo mejor no todos van a ser nuestros amigos, pero los vamos a amar, vamos a estar ahí. No en enemistades, no en envidias. Eso no está en nosotros, en lo que Dios nos ha enseñado. Por eso dice que el que ama es nacido de Dios, y el amar implica sacrificio. El amar implica que a veces tengo que sacrificar algunas cosas que no me gustan, pero lo hago porque Dios está en mi corazón, porque Dios habita en mi corazón, y como hijos de Dios tenemos que desechar todo aquello que pudiéramos guardar en nuestro corazón hacia otra persona. Tenemos que dejar que el amor de Cristo sobresalga por sobre el rencor, por sobre las heridas, por sobre la amargura,
por sobre el no me cae bien. El amor de Dios tiene que sobresalir por sobre todo. Y al final de este versículo dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios nos ha amado y nos ama y nos amará para siempre. Dios nos ama con todo, con todos nuestros defectos, con todas nuestras desobediencias, nuestras infidelidades, de que a veces estamos de bien, a veces estamos mal, a veces estamos con todo y a veces no quiero nada con Dios. Dios nos ama sin que nosotros lo merezcamos. Y cada uno de nosotros, cuando conocimos de Dios, hicimos una oración y le dijimos: Señor, entra en mi corazón y sé mi único Dios y mi único Señor. Y esta oración va más allá de expresar palabras. Esta oración va más allá de decirle: Señor, entra en mi corazón. Sí, Él va a entrar en tu corazón, pero no solamente eso, sino nos va a enseñar cosas como el amor. Nos va a enseñar a amar. Nos va a enseñar a poder dar la vida por la gente, aún por aquella gente que habla a nuestras espaldas, aún por aquella gente que nos ofende, aún por aquella gente que nos critica. Estaba viendo un video donde está un pastor predicando en el metro. Está con su Biblia. Y cuando él compartía la palabra de Dios, un transexual se levantó y le dijo que se callara, que iba a tirar su Biblia. El pastor siguió predicando. Y como no se cayó, esta persona se levantó, se quitó un tacón de esos de aguja y lo golpeó en la cara. Algunas personas estaban grabando. Y él comenzó a sangrar y ¿sabes lo que decía? O sea, él decía: Señor, gracias, gracias. Y esta persona le arrebató la Biblia, la tiró al suelo y empezó a maldecir a Dios, porque no quería que este hermano estuviera compartiendo la palabra. La gente pues obviamente lo asistió y lo estaban ayudando porque estaba sangrando demasiado de su cara. Pero él siguió compartiendo. ¿Y sabes por qué? Por amor a Dios. Y aún me atrevo a decir esto, por amor hacia la persona que lo lastimó. Porque en ningún momento lo golpeó o la golpeó, no sabemos, ¿no? Es trans. Simplemente él dijo: gracias, Señor, gracias. Él se estaba sintiendo honrado por lo que estaba pasando, porque estaba sufriendo a causa de la predicación de la palabra de Dios. Y él no desistió, no le dijo nada a esta persona. Y es algo que verdaderamente es cuando decimos: Cristo está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón. Yo te estoy hablando de alguien que lo atacó físicamente y él no hizo nada. Y él alabó a Dios con todo su corazón. Y yo sé que aún hacia esta persona no guardó ningún rencor, aunque fue herido, aunque fue lastimado. Nosotros, amados, tenemos que aprender el verdadero significado de amar. Es muy fácil decir: yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a todo el mundo. Es muy fácil decirlo, pero cuando Dios nos pone esas cosas de verdaderamente demostrarlo, ahí es donde sacamos el carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra, que padeció, que fue lastimado, que fue crucificado, que fue traicionado, que fue negado 3 veces y sin embargo siguió amando. Yo quiero animarte en esta mañana a que amemos a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú y yo conocemos a Dios, conocemos quién es Él, lo conocemos a Él, no solo como un conocimiento vago, sino verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios. Entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti, y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos, y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuando hay ese amor de Dios en nosotros aprendemos a amar. Y sabes, cuando pasó todo esto, estuve una semana con ella y las cosas habían cambiado, porque de verdad que el amor de Dios fue el que me motivó a hacerlo, el amor hacia Dios y el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y no lo digo por jactarme, lo digo porque yo experimenté algo que tal vez a lo mejor tú estás viviendo, y necesitamos aprender a perdonar y a amar. Y sí se puede. Dios me permitió toda esa semana leerle la Biblia, estar cerca de esta persona. Fue poco tiempo porque en esa misma semana ella partió con Dios. Pero yo me quedé con un buen sabor, porque sabes, si yo no hubiera escuchado a Dios, si yo hubiera puesto mi orgullo, mi desobediencia hacia la instrucción que Dios me había dado, me hubiera quedado tan mal, porque sinceramente yo lo hice más por obediencia. En ese momento lo hice más por obediencia a Dios que porque yo lo quisiera hacer o porque sintiera todo el amor hacia ella. La verdad es que no, pero en esa semana Dios me enseñó a amarla, y no solamente a mí, sino también ella a mí. Y además de todo, sí hago mucho énfasis en esto, porque la palabra dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando tú y yo tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, amamos a las personas, amamos a los que nos ofenden, amamos a los que nos dañan, amamos a los que muchas veces nos lastiman. Pero el amor de Dios fue tan grande que a pesar del pecado de la humanidad, de la desobediencia, de estar totalmente en contra de Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Y Él nos está enseñando y nos dice que la ley se resume en esto, en que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amar a las personas, amar a los que nos rodean. Y el amar no nada más decir te amo y ya. El amor se expresa, el amor se cultiva. A lo mejor no todos van a ser nuestros amigos, pero los vamos a amar, vamos a estar ahí, no en enemistades, no en envidias. Eso no está en nosotros, en lo que Dios nos ha enseñado. Por eso dice que el que ama es nacido de Dios, y el amar implica sacrificio.
El amar implica que a veces tengo que sacrificar algunas cosas que no me gustan, pero lo hago porque Dios está en mi corazón, porque Dios habita en mi corazón, y como hijos de Dios tenemos que desechar todo aquello que pudiéramos guardar en nuestro corazón hacia otra persona. Tenemos que dejar que el amor de Cristo sobresalga por sobre el rencor, por sobre las heridas, por sobre la amargura, por sobre el no me cae bien. El amor de Dios tiene que sobresalir por sobre todo. Y al final de este versículo dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios nos ha amado y nos ama y nos amará para siempre. Dios nos ama con todo, con todos nuestros defectos, con todas nuestras desobediencias, nuestras infidelidades, de que a veces estamos de bien, a veces estamos mal, a veces estamos con todo y a veces no quiero nada con Dios. Dios nos ama sin que nosotros lo merezcamos. Y cada uno de nosotros, cuando conocimos de Dios, hicimos una oración y le dijimos: Señor, entra en mi corazón y sé mi único Dios y mi único Señor. Y esta oración va más allá de expresar palabras. Esta oración va más allá de decirle: Señor, entra en mi corazón. Sí, Él va a entrar en tu corazón, pero no solamente eso, sino nos va a enseñar cosas como el amor. Nos va a enseñar a amar. Nos va a enseñar a poder dar la vida por la gente, aún por aquella gente que habla a nuestras espaldas, aún por aquella gente que nos ofende, aún por aquella gente que nos critica. Estaba viendo un video donde está un pastor predicando en el metro. Está con su Biblia. Y cuando él compartía la palabra de Dios, un transexual se levantó y le dijo que se callara, que iba a tirar su Biblia. El pastor siguió predicando. Y como no se cayó, esta persona se levantó, se quitó un tacón de esos de aguja y lo golpeó en la cara. Algunas personas estaban grabando. Y él comenzó a sangrar y ¿sabes lo que decía? O sea, él decía: Señor, gracias, gracias. Y esta persona le arrebató la Biblia, la tiró al suelo y empezó a maldecir a Dios, porque no quería que este hermano estuviera compartiendo la palabra. La gente pues obviamente lo asistió y lo estaban ayudando porque estaba sangrando demasiado de su cara. Pero él siguió compartiendo. ¿Y sabes por qué? Por amor a Dios. Y aún me atrevo a decir esto, por amor hacia la persona que lo lastimó. Porque en ningún momento lo golpeó o la golpeó, no sabemos, ¿no? Es trans. Simplemente él dijo: gracias, Señor, gracias. Él se estaba sintiendo honrado por lo que estaba pasando, porque estaba sufriendo a causa de la predicación de la palabra de Dios. Y él no desistió, no le dijo nada a esta persona. Y es algo que verdaderamente es cuando decimos: Cristo está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón. Yo te estoy hablando de alguien que lo atacó físicamente y él no hizo nada. Y él alabó a Dios con todo su corazón. Y yo sé que aún hacia esta persona no guardó ningún rencor, aunque fue herido, aunque fue lastimado. Nosotros, amados, tenemos que aprender el verdadero significado de amar. Es muy fácil decir: yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a todo el mundo. Es muy fácil decirlo, pero cuando Dios nos pone esas cosas de verdaderamente demostrarlo, ahí es donde sacamos el carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra,
que padeció, que fue lastimado, que fue crucificado, que fue traicionado, que fue negado 3 veces y sin embargo siguió amando. Yo quiero animarte en esta mañana a que amemos a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú y yo conocemos a Dios, conocemos quién es Él, lo conocemos a Él, no solo como un conocimiento vago, sino verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios, entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti, y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos, y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios nos ha amado y nos ama y nos amará para siempre. Dios nos ama con todo, con todos nuestros defectos, con todas nuestras desobediencias, nuestras infidelidades, de que a veces estamos de bien, a veces estamos mal, a veces estamos con todo y a veces no quiero nada con Dios. Dios nos ama sin que nosotros lo merezcamos. Y cada uno de nosotros, cuando conocimos de Dios, hicimos una oración y le dijimos: Señor, entra en mi corazón y sé mi único Dios y mi único Señor. Y esta oración va más allá de expresar palabras. Esta oración va más allá de decirle: Señor, entra en mi corazón. Sí, Él va a entrar en tu corazón, pero no solamente eso, sino nos va a enseñar cosas como el amor. Nos va a enseñar a amar. Nos va a enseñar a poder dar la vida por la gente, aún por aquella gente que habla a nuestras espaldas, aún por aquella gente que nos ofende, aún por aquella gente que nos critica. Estaba viendo un video donde está un pastor predicando en el metro. Está con su Biblia. Y cuando él compartía la palabra de Dios, un transexual se levantó y le dijo que se callara, que iba a tirar su Biblia. El pastor siguió predicando. Y como no se cayó, esta persona se levantó, se quitó un tacón de esos de aguja y lo golpeó en la cara. Algunas personas estaban grabando. Y él comenzó a sangrar y ¿sabes lo que decía? O sea, él decía: Señor, gracias, gracias. Y esta persona le arrebató la Biblia, la tiró al suelo y empezó a maldecir a Dios, porque no quería que este hermano estuviera compartiendo la palabra. La gente pues obviamente lo asistió y lo estaban ayudando porque estaba sangrando demasiado de su cara.
pero él siguió compartiendo. ¿Y sabes por qué? Por amor a Dios. Y aún me atrevo a decir esto, por amor hacia la persona que lo lastimó, porque en ningún momento lo golpeó o la golpeó, no sabemos, ¿no? Es trans. Simplemente él dijo: gracias, Señor, gracias. Él se estaba sintiendo honrado por lo que estaba pasando, porque estaba sufriendo a causa de la predicación de la palabra de Dios. Y él no desistió, no le dijo nada a esta persona. Y es algo que verdaderamente es cuando decimos: Cristo está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón. Yo te estoy hablando de alguien que lo atacó físicamente y él no hizo nada. Y él alabó a Dios con todo su corazón. Y yo sé que aún hacia esta persona no guardó ningún rencor, aunque fue herido, aunque fue lastimado. Nosotros, amados, tenemos que aprender el verdadero significado de amar. Es muy fácil decir: yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a todo el mundo. Es muy fácil decirlo, pero cuando Dios nos pone esas cosas de verdaderamente demostrarlo, ahí es donde sacamos el carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra, que padeció, que fue lastimado, que fue crucificado, que fue traicionado, que fue negado 3 veces. Y sin embargo, siguió amando. Yo quiero animarte en esta mañana a que amemos a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú y yo conocemos a Dios, conocemos quién es Él, lo conocemos a Él, no solo como un conocimiento vago, sino verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios, entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti, y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos, y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Su cara, pero él siguió compartiendo. ¿Y sabes por qué? Por amor a Dios. Y aún me atrevo a decir esto, por amor hacia la persona que lo lastimó, porque en ningún momento lo golpeó o la golpeó, no sabemos, ¿no? Es trans. Simplemente él dijo: gracias, Señor, gracias. Él se estaba sintiendo honrado por lo que estaba pasando, porque estaba sufriendo a causa de la predicación de la palabra de Dios. Y él no desistió, no le dijo nada a esta persona. Y es algo que verdaderamente es cuando decimos: Cristo está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón.
Yo te estoy hablando de alguien que lo atacó físicamente y él no hizo nada. Y él alabó a Dios con todo su corazón. Y yo sé que aún así esta persona no guardó ningún rencor, aunque fue herido, aunque fue lastimado. Nosotros, amados, tenemos que aprender el verdadero significado de amar. Es muy fácil decir, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a todo el mundo. Es muy fácil decirlo, pero cuando Dios nos pone esas cosas de verdaderamente demostrarlo, ahí es donde sacamos el carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra, que padeció, que fue lastimado, que fue crucificado, que fue traicionado, que fue negado 3 veces y sin embargo siguió amando. Yo quiero animarte en esta mañana a que amemos a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú y yo conocemos a Dios, conocemos quién es Él, lo conocemos a Él, no solo como un conocimiento vago, sino verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios, entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti, y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos, y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El carácter de Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra, que padeció, que fue lastimado, que fue crucificado, que fue traicionado, que fue negado 3 veces y sin embargo siguió amando. Yo quiero animarte en esta mañana a que amemos a nuestro prójimo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si tú y yo conocemos a Dios, conocemos quién es Él, lo conocemos a Él, no solo como un conocimiento vago, sino verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios, entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti, y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar.
Ahora somos hijos tuyos y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Verdaderamente sabemos quién es nuestro Dios. Entonces entendemos lo que significa amarnos los unos a los otros. Y cada día fomentar esto en nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, enséñanos a amarnos unos a los otros. Padre Santo, porque hemos nacido de ti y si nacemos, Padre Santo, como nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuevas criaturas, tú nos enseñas a amar. Ahora somos hijos tuyos y como hijos tenemos que reflejar el amor que tú tuviste con nosotros, aún con las personas que no son o nos lastiman, Padre Santo. Aún con ellos, Padre, tenemos que aprender nosotros a amarlos verdaderamente, Señor, sin hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hipocresías. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo, cualquier persona que nos esté escuchando, Padre, te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida.
restaurando a las familias.